Buenas tardes. Me encuentro con la directora Liliana Ramírez Herrera, es la directora de la Comunidad Terapéutica Floricanto en la ciudad de Puebla. Psicóloga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una entrevista que tengo que realizar estudios educativos por una materia que se llama Propedéutica en el campo de la psicología clínica. Si no le molesta, ¿podemos empezar? Claro, adelante. Sí, bueno, la primera pregunta que le quisiera hacer sería: ¿cuál es su formación académica? Bueno, yo soy egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Benemérita de aquí de Puebla. Posteriormente, pues yo elegí el área clínica para realizar mi servicio social y mis prácticas profesionales. Saliendo de las prácticas y de todo lo que es lo académico, me dediqué al área terapéutica, ¿no? A dar psicoterapia grupal, de pareja, de familiar, ¿no? Individual. Y eso me fue orillando a ir preparándome más en cuanto a las técnicas de intervención en psicoterapia, y entonces fui estudiando lo que es diplomados o cursos, ¿no? Acerca de las técnicas como tal, de intervención en crisis. Mucho retomé un tiempo como la línea de la tanatología, ¿no? Como el acompañamiento en situaciones difíciles. Y posteriormente empecé a trabajar en el área de las adicciones, en donde actualmente estoy, y entonces eso me llevó a estudiar una carrera técnica como educadora en prevención de conductas antisociales. Ok, gracias. ¿Usted personalmente qué formación considera que debe tener un psicólogo clínico? ¿Qué formación? Bueno, pues evidentemente la primera pauta es la licenciatura, ¿no? Propiamente en psicología, o a lo mejor en el área de la salud, ya sea medicina, afines, medicina, trabajo social, psicología. Posteriormente creo que es muy importante adquirir muchas herramientas técnicas, ¿no? De intervención, sobre todo con el trato con las personas. Son habilidades con las que yo creo que no siempre se nace, ¿no? Hay que aprenderlas y aplicarlas, tener como cierto tiempo de practicar para ir como perfeccionando como la técnica de abordar a las personas. Gracias. Bueno, que me comentaba ahorita que se deben tener ciertas habilidades. ¿Usted me puede decir qué habilidades considera que se deben tener para que un psicólogo clínico desempeñe sus funciones? Sí, yo creo que es muy importante la escucha activa, el poder percibir todo lo que la persona trata de decir, es como básico. La observación en general, ¿no? De la actitud de la otra persona, de su lenguaje corporal, de su forma, ¿no? Su expresión de las emociones, ¿no? Pero observar bien, ¿no? A fondo. También como la claridad para poder hablar con las personas, ¿no? Ser concreto, ser amable, ser pues utilizar muchos valores, ¿no? Que tienen que ver con la convivencia sana con otras personas y con la empatía. Ok, gracias. La siguiente sería: ¿en qué lugares cree usted que puede trabajar un psicólogo clínico? Bueno, el área clínica tiene una amplia variedad. Puede trabajar en instituciones de salud mental, ¿no? Propiamente dicho, como hospitales psiquiátricos, clínicas. También puede trabajar en comunidades terapéuticas como esta, ¿no? En donde hay mucha comunicación interdisciplinaria de otros profesionales. Puede trabajar en la docencia, ¿no? Impartiendo sus conocimientos, o de manera personal, ¿no? Tener un proyecto personal en donde pues ya sea que se dedique como tal a la psicoterapia, ¿no? O bien asesore a otros. Okay, gracias. ¿Me podría comentar en qué lugares ha trabajado y qué funciones ha desempeñado como psicólogo clínico? Como psicólogo clínico, pues primero inicié dando terapia individual, dando terapia en un instituto que pertenece a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La línea era más la violencia intrafamiliar y la prevención al suicidio.
Posteriormente, en centros de desarrollo comunitario, mi trabajo era pues ser el psicólogo clínico de ahí. Estuve en algunos centros, ¿no?, de ese tipo. Posteriormente, pues ingresé, ¿no?, a una comunidad terapéutica y ahí fue cuando empecé a especializarme sobre todo en las adicciones, ¿no? Y pues del tiempo en que entré a la fecha, siempre me he dedicado, bueno, sí he tenido a lo mejor otras áreas de trabajo psicológico, no precisamente clínico, pero muy ligados a la intervención. Ok. ¿Me puede comentar, por favor, actualmente qué funciones desempeña y qué actividades realiza en su trabajo como psicólogo clínico? Como psicólogo clínico, bueno, yo actualmente soy la directora de aquí de la comunidad, pero cuando yo inicié como psicoterapeuta grupal. Eso me fue dando como cierta experiencia que posteriormente me hizo como después supervisar a otros terapeutas, empezar a trabajar de manera interdisciplinaria con ellos, aprender, ¿no?, tanto con facilitar como permitir que también colaboraran conmigo, e ir interviniendo de manera individual y grupal, ¿no? Siempre ir abarcando esas áreas. Cuando ingresé al área ya administrativa, pues mis funciones ya variaban, ¿no? O sea, sí me dedicaba a la terapia directamente, pero también a la parte de supervisar al demás personal o a capacitarlo en cómo se dan los grupos, al menos en el modelo de comunidad terapéutica, ¿no? Entonces, pues más que nada la psicoterapia grupal, individual y el asesoramiento a otros terapeutas. Oh, gracias. La siguiente sería, ¿qué herramientas utiliza usted en su quehacer como psicólogo clínico? ¿Qué herramientas? Bueno, como psicólogo clínico y al menos en una comunidad en donde lo que abordamos es como muy amplio, tenemos varios tipos de herramientas, ¿no? Hablando desde la evaluación, es decir, test, o es decir, preguntas o entrevistas semiestructuradas, y cómo hablar de la intervención, en donde se aplican pues pruebas que tienen que ver con las adicciones, ¿no?, que tienen que ver con la salud mental, la salud emocional, la salud familiar incluso, ¿no?, del paciente. Y también herramientas que tienen que ver con la reinserción de una persona que se rehabilita y que regresa a su sociedad, ¿no?, y a su familia. Entonces, son herramientas de diferentes tipos dependiendo de las etapas con las que se va trabajando con el paciente. Ok. Me comentaba, bueno, que se puede dividir prácticamente en tres: evaluación, intervención y reinserción. Así es. ¿Me podría escribir algunas de ellas brevemente? ¿En qué consisten? Bueno, cuando se hace el ingreso a una persona en esta comunidad, o sea, ellos ingresan a un tratamiento residencial de tiempo completo, ¿no? Están aquí, viven aquí y todo el tiempo están en contención psicoterapéutica. Entonces, cada terapeuta tiene como diferentes enfoques con los cuales trabaja, ¿no? Desde la psicoterapia, pues los diferentes enfoques que hay, ¿no? El psicoanálisis, la gestalt, logoterapia, etcétera, ¿no? Pero también hay herramientas de tipo, por ejemplo, yoga, que es como rehabilitación física y espiritual, ¿no? Pero cada uno utiliza sus diferentes herramientas para los tres instantes en que la persona está en el tratamiento, ¿no? Un ejemplo, en el área clínica, en donde a mí me corresponde hacer la evaluación al ingreso, se hacen diferentes pruebas, por ejemplo, pruebas tipo Likert, ¿no?, que son como muy fáciles y no son pesadas, porque las personas que ingresan pues no están en un estado emocional tranquilo, ¿no? Llegan con mucha ansiedad. Entonces básicamente una prueba Becker, por ejemplo, para saber cuál es el grado de ansiedad, ¿no?, que es lo primero con lo que contactamos cuando una persona ingresa a nuestro tratamiento.
Y posteriormente las pruebas que trabajamos son para saber cuál es el grado de adicción a una sustancia o de dependencia a drogas o a tanto legales como ilegales, ¿no? Ese tipo de pruebas son las que al ingreso se empiezan a realizar con el paciente. Posteriormente ya en la intervención se tienen que ir haciendo pruebas como de comparación, ¿no? Donde uno va evaluando si la persona va evolucionando o se está estancando en el tratamiento, y entonces en base a esos resultados pues todo el equipo terapéutico decide cómo intervenir con esta persona, en qué áreas o qué aspectos trabajar con él. Posteriormente en la reinserción, las pruebas son más como de seguimiento, son pruebas que más que nada tienen que ver con el sentido de vida, con un proyecto de vida, con cómo percibe a la sociedad o cuáles son sus metas a mediano, corto, largo plazo. Son herramientas que nos permiten que la persona cuando egrese pues tenga como un panorama más amplio de qué hacer allá afuera, y eso evite, ¿no? Una recaída tanto emocional como física, ¿no? Ok, muy amable. Sí, bueno, ¿usted trabaja o colabora con algunos otros profesionales de la salud mental? Sí, sí, claro. Nosotros en este medio, bueno, es una enfermedad, la adicción, que abarca como 3 esferas del ser humano, ¿no? Tanto la salud espiritual, que son como los valores que va perdiendo, la salud física por la dependencia a una sustancia, y la salud emocional como tal, en donde la psicología clínica entra de lleno, ¿no? Entonces, ¿qué hay? En cada una de esas áreas pues tenemos un profesional de la salud mental, ¿no? Por ejemplo, pues los expertos en yoga, ¿no? Terapéutico, en la rehabilitación, los expertos en salud física, pero que tienen conocimiento de qué daños o qué son ocasionados, ¿no? Mentalmente por una sustancia. El psiquiatra, ¿no? que al ingreso es de los primeros que tiene contacto con el paciente para poder pues bajar esos niveles de ansiedad e ir quitando, ¿no? Una sustancia, ¿no? Entonces psiquiatra, el médico general, el nutriólogo, ¿no? Importante como cambiar hábitos alimenticios, verificar si no hay un daño aliado a la misma enfermedad, ¿no? Un daño físico, no orgánico, y que tiene mucho que ver con el daño emocional y cerebral causado por una sustancia, ¿no? Y posteriormente pues otros profesionales de la salud, todos los demás son psicoterapeutas con diferentes enfoques de tratamiento grupal. Entonces pues sí, son varios los profesionistas del área de la salud con los que se tiene contacto. O sea, se puede decir que existe una comunicación efectiva entre ustedes, interdisciplinar. Sí, es necesaria, ¿no? Es indispensable para que funcione, ¿no? Es un tratamiento, te decía, muy completo. Entonces es necesario que todos los expertos, ¿no? En su área estén bien comunicados y sepan qué estamos abordando, ¿no? Y cada uno pues desde su perspectiva personal pueda apoyar, ¿no? a intervenir. Okay. ¿Usted trabaja o se apoya con alguna otra área de la psicología? Por ejemplo, con el área educativa, con el área organizacional, no sé. Ajá. Bueno, es muy necesaria, ¿no? Por ejemplo, en mi área, pues a lo mejor es como la parte administrativa. Entonces, la psicología social es indispensable, ¿no? Es indispensable porque te decía, es como una microsociedad, ¿no? Entonces hay jerarquías, hay puestos, hay cargos que desempeñar, funciones, ¿no? Y entonces si uno no comprende cómo funciona ese sistema, difícilmente puede intervenir y asesorar o delegar responsabilidades, ¿no? Entonces, la psicología organizacional, la social, ¿no? Porque es importantísimo tener esa línea, ¿no? De trabajo con la familia, con la sociedad de la cual viene el paciente y a la cual se va a reinsertar, ¿no? Entonces es necesario tener un panorama muy amplio de todos los aspectos en que la psicología tiene que abarcar, ¿no? Lo laboral, lo social, lo familiar,
Y en la parte educativa pareciera que no se trabaja como tal porque no hay un psicólogo educativo que esté aquí todo el tiempo, ¿no? Pero necesariamente tenemos nosotros que abarcar de alguna forma cuáles son las dificultades educativas que la persona empieza a presentar con su problema, ¿no? O sea, cuando una sustancia entra y modifica los patrones o esquemas mentales pues existentes, pues difícilmente la persona retiene con la mayor facilidad que antes tenía o pone la atención que antes ponía, ¿no? Entonces, desde los diferentes enfoques se trata de verificar qué es lo que pasa y encaminar a la persona nuevamente. Ok, bueno, continuamos. La siguiente pregunta sería, ¿qué funciones o qué otras funciones puede desempeñar usted como psicólogo clínico? ¿Qué otras funciones? ¿Dentro del mismo área laboral o...? Bueno, puede ser, para empezar, dentro de la misma área laboral, ¿qué otro tipo de funciones se puede desempeñar como psicólogo clínico? Bueno, por ejemplo, nosotros nos dedicamos también a la capacitación en general, ¿no? Entonces es algo que permite la psicología clínica, o sea, permite el poder reproducir la propia experiencia de lo que se conoce con otras personas, ¿no? O sea, el poder capacitar, enseñar, el poder, yo creo que algo muy importante tiene que ver con aprender uno mismo, ¿no? O sea, con desempeñar una función, pero para nuestra propia vida, ¿no? O sea, para de alguna manera estar bien en la sociedad, ¿no? Y entonces eso mismo te permite hacer una mayor conciencia social, o sea, social en general, y pues tener algunos proyectos de tipo altruista o de tipo ayuda, ¿no? Hacia otras zonas vulnerables, ¿no? O hacia otras personas que tienen de alguna manera marginamiento, ¿no? O sea, y entonces pues son como diferentes áreas, ¿no? Las que permite esta área, ¿no? Es como muy enriquecedora en ese sentido. Ok, si me podría comentar, por ejemplo, ¿qué aspectos éticos debe de manejar usted en su papel de psicólogo clínico? ¿Qué aspectos éticos? Pues yo creo que aquí los valores son indispensables, ¿no? Un psicólogo clínico debe conocer la regla de oro, ¿no? La regla de oro es la confidencialidad. O sea, todo lo que el usuario, lo que el paciente llega a revelar, es indispensable no exteriorizarlo, ¿no? O sea, guardarlo de manera celosa, ¿no? Y a menos, claro, que se ponga en riesgo su vida, ¿no? Pues hay ciertas cuestiones que permiten que esa regla tenga ciertos cambios, ¿no? Como el hecho de cuando la persona, por ejemplo, está a punto de suicidarse o de matar a alguien, pues es necesario de repente intervenir, ¿no? Y a veces, pues alertar, ya sea la persona que está en riesgo o muchas veces hasta las autoridades, ¿no? No precisamente contar qué fue lo que la otra persona dice, pero sí alertar, ¿no? Para evitar como que la vida se ponga en riesgo. Todo lo que la cuestión ética nos rige tiene que ver con salvar y proteger la vida tanto de los usuarios como con las personas que lo rodean. Entonces se valora mucho lo que es el respeto, la empatía, el poder ser muy congruente, ¿no? El poder pedir a lo mejor respeto a la otra persona, pero ¿cómo? Dándolo, ¿no? Siendo muy congruente. Es un aspecto de la ética que tiene que ser como pilar de un psicólogo clínico. Y por ejemplo, si se llega a violar esa confidencialidad o se enfrenta con algún paciente que tiene algún tema delicado de salud mental o emocional, ¿existe alguna repercusión legal si usted viola esa regla? Pues sí hay conflictos legales a los que se puede enfrentar un psicólogo clínico, ¿no? Muchas veces tiene que ver con las represalias, ¿no? Muchos de los pacientes, por ejemplo en nuestra área, y no solamente en esta, ¿no? Cuando se viola, ¿no? Un derecho humano o algo grave, ¿no? Un delito, pues las personas no aceptan que tanto que el mismo terapeuta o psicólogo
oriente y haga ver ciertos errores que a veces lo siente como si fuera a ser agredido, ¿no? Y entonces muchas veces atenta, ¿no? O sea, es un riesgo que se debe saber que se corre, ¿no? El que la persona atente contra la integridad del psicólogo, ¿no? O que muchas veces si llega a revelar cierta información, porque legalmente pues tenemos que dar a veces ciertos datos, ¿no? Que no tienen que ver con las cuestiones personales, pero sí tiene que ver con las instancias legales a las que nos referimos nosotros como institución. Entonces, pues muchas veces ese tipo de información pues lleva el riesgo, ¿no? Lleva el riesgo de que pues tú vas a tener que poner tu imagen y pues el respaldo de lo que dices, ¿no? Es importante tener siempre como en regla el papeleo, ¿no? El papeleo personal, tanto que te acredite como que ejerces un cargo y una función en el lugar, como que tienes pues tu cédula y todo en orden, ¿no? Para evitar que haya como esas controversias. Bueno, la siguiente sería, si usted me podría describir brevemente un día en su vida profesional. Un día, pues llego aproximadamente a las 9 de la mañana. Lo primero que llego es verificar los pendientes, ¿no? Y verificar que no haya como pendientes del día anterior. Eso es como una cuestión administrativa, ¿no? Como verificar, supervisar que se cumplan las actividades de terapia grupal. Verifico que se cumplan los horarios en orden, en forma, que todos los terapeutas que les toca participar pues estén puntualmente, ¿no? Verifico también que otra parte del personal cumpla, ¿no? con su rol desde el ambiente como terapéutico, ¿no? De que se pueda dar todos los grupos terapéuticos, que todos los residentes asistan a su terapia, y posteriormente me dedico mientras los terapeutas hacen su trabajo, ¿no? Por la mañana, yo me dedico a hacer funciones administrativas, convenios, incluso llamadas, ¿no? de contacto con otras instituciones, ¿no? Como la cuestión más de relacionar, ¿no? la institución por fuera, verificar, por ejemplo, muchas veces que se cumplan, ¿no? las citas con el psiquiatra, con el médico, o sea, que todo empalme, ¿no? En la tarde, por ahí de la tarde, mis funciones son más como de contactar de manera informal con los residentes, ¿no? Poder platicar informalmente, es como tener terapia informal con ellos, ¿no? Muchas veces ellos notan a la figura de autoridad como con cierto conflicto y entonces generan cierta resistencia o distancia, ¿no? Entonces, en esos espacios en que ellos pues comen, conviven de manera informal y no en grupo, es cuando uno puede tener como ese acceso a platicar de otras cosas con ellos, no terapeando formalmente, ¿no? Pero sí pudiendo conocer más a fondo a la persona. Entonces me doy ese espacio para de manera informal ver cómo están, ¿no? Cómo se desenvuelven, cómo se sienten, y entonces retomar como más información, ¿no? De qué es lo que necesitan trabajar, ¿no? Y entonces poder retroalimentar al personal y decir, con este chico está pasando esto, o verificar, no está como ellos creen que está, ¿no? Verificar cómo está en otros ambientes que no son precisamente controlados. Por la tarde, algunos de los días, no todos, pues sí me toca hacer ciertos grupos terapéuticos, ¿no? Por tener como este cargo, a mí me corresponde hacer grupos que encuadran, ¿no? Encuadran otra vez como la dinámica de la terapia, ¿no? Es decir, que tome sentido el qué están haciendo, ¿no? Que no se vuelva rutinario, sino que ellos puedan concientizar, muy dirigido a la concientización, muy dirigido a tocar las emociones, ¿no? A poder contactar con su emoción, con el sentimiento. Y
y muy dirigido a solucionar como esas dudas que de repente en ellos surgen, ¿no? Sobre el tratamiento, y que de alguna manera desde el cargo de la dirección pues se obtiene esa información, ¿no? Entonces se hace como extensa la comunicación, que ellos sepan qué están viviendo con el tratamiento, qué hace cada uno de sus terapeutas con ellos, ¿no? Que ellos lo sepan. Y posteriormente en la noche, pues ahí inicia ya como que otra vez la informalidad, ¿no? Cuando ellos ya empiezan a tener otra vez ese espacio como de despejarse un poco de los grupos formales de terapia, y empiezan a preparar la cena y todo esto, igual de manera informal, conversar con ellos, cómo están, despedirme, ¿no? O sea, preparar las cosas para el día siguiente, verificar las actividades que los otros terapeutas harán el otro día, ¿no? Confirmar si es que todos van a asistir correctamente, ¿no? Pues ya algo otra vez administrativo y entre informal, ¿no? Ok. ¿Algún reto que usted considere grande que tiene que enfrentarse día a día en su trabajo de psicólogo clínico? Yo creo que el mayor reto es como ser un buen líder, ¿no? En mi experiencia, un psicólogo clínico tiene que tener tanto la habilidad como de introspectar, de ver hacia adentro, pero también desarrollar una gran habilidad para poder proyectar hacia afuera. Entonces, para mí el reto es siempre estar viendo hacia adentro y proyectando hacia afuera, ¿no? Equilibradamente. O sea, el poder ser un líder justo, ¿no? Que no se deje guiar por las cuestiones personales, ¿no? Por las emociones personales. Es un lujo que un psicólogo clínico no puede darse, ¿no? No puede darse el no controlar, no aprender de sus emociones, no poder aprender a ponerse límites para tener contacto sano con otros, ¿no? Es algo que es indispensable y para mí ha sido como de los mayores retos, ¿no? El ser una figura congruente, ¿no? Muy bien. ¿Cuál considera que fue el principal motivo por el que usted se decidió a desempeñarse como psicólogo clínico? Cuando yo ingresé a la universidad, la verdad mi palabra era: yo no voy a estudiar para psicoterapeuta, ¿no? O sea, algo que todo el mundo me decía: que estudias y soy psicóloga, todo el mundo te voy a contar mi problema, ¿no? Sí. Y entonces yo me resistía bastante, yo decía: no, ni me cuentes, yo no me voy a dedicar a la terapia, ¿no? Pero la vida daba muchas vueltas, ¿no? Al tiempo me empecé a dar cuenta que lo importante de la psicología no era que era solo una fuente de economía, ¿no? Sino que era una forma de conocerte a ti mismo, una forma de cambiar tu perspectiva de la vida. Que si tú aprendías a sentirte bien por dentro, podías aceptar lo que está afuera, que no está en tus manos cambiar. Entonces, cuando empecé a comprender, y pues era una etapa de mi vida, yo creo que trascendental, ¿no? Cuando empecé a comprender y a necesitar esa introspección, se empezó a dar como esa necesidad de ayudar también a otros, ¿no? Partida de mi propia necesidad de cambio. Y obviamente el área psicológica, pero clínica, se prestaba mucho, las materias, los profesores, se prestaban mucho para lo que yo estaba viviendo. Y se dieron las circunstancias y empezó a enamorarme esta área, ¿no? Empezó a seducirme totalmente y me empecé a enamorar de lo que hay en la mente, ¿no? Tenía una pregunta fija dentro de mí. Yo decía: ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Y por qué dice lo que dice? ¿Y por qué es como es, ¿no? Y esa duda me llevó siempre a investigar, a indagar en las personas, a comprender por qué hacían lo que hacían, ¿no? A través de entender su historia de vida, a través de entender sus carencias, sus dificultades como humanos, sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Y eso me fue enamorando, ¿no? Eso después me hizo dedicarme de lleno a esta área, ¿no? Y adorarla y amarla, y hoy te puedo decir que no solamente es mi vocación, ¿no? Es una forma de vida. Ok, gracias. ¿Y cuál cree usted que sea la principal enseñanza que le ha dejado su profesión?
Yo creo que el conocerme a mí misma, ¿no? El poder conocer a los demás a través de conocerme a mí y el poder ayudar a otros a través de conocerme también a mí. Claro. Muy bien. Usted, bueno, en base a su experiencia personal, ¿usted cree o considera que económicamente hablando es bien remunerado el trabajo de psicólogo clínico? En un principio de tu carrera no tanto, porque de alguna manera dependes de otras instituciones y dependes mucho de tener experiencia y cuando se egresa de la carrera pues no se tiene, ¿no? Entonces es como más difícil, es más como de buscar esas oportunidades donde te dejen laborar, ¿no? Y crecer y ir adquiriendo esa experiencia, y posteriormente empiezas a incursionar más en tu propia área y te empiezas a dar a conocer, empiezas a adquirir cierta experiencia suficiente como para que la gente incluso ya te contacte de manera individual y a largo plazo, o sea, no a corto, pero sí a mediano y a largo plazo, empiezas a llenarte como de más oportunidades y mejor pagadas, ¿no? Conforme más te especializas, es mejor la remuneración. Claro, sí. Y bueno, por último, si me pudiera comentar usted, ¿qué considera que es más importante que se debe de tener si se quiere uno dedicar al área de la psicología clínica? Pues yo creo que la vocación, o sea, el realmente hacer las cosas por ese amor a la profesión. Es una carrera en que si se hace solo por dinero cuesta mucho, ¿no? Es algo que no se puede hacer con una motivación solo externa. Tiene que haber algo dentro que te mueva a mejorar en tus técnicas, a entender al otro, a amar la vida del otro al grado de tú transformarte para poder dar más. Okay. Bueno, pues yo creo que sería todo y le quisiera agradecer por sus comentarios, por sus respuestas y por compartirlas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.